Lucas 1:46. Vamos a estudiar un versículo nada más. ¿Ya lo tenemos? No sabía cómo ponerle título al mensaje, entonces ustedes al final le ponen título. Dice la Biblia, este es el Magnificat, le llaman así, es el canto de María cuando le dieron la noticia que iba a ser la madre de Jesucristo. Pero es un canto de guerra, es una expresión de la actitud que ella iba a tener hacia los retos que iba a enfrentar ante la sociedad, el gobierno y la religión, porque pues de la nada resulta embarazada. Y ella es la filosofía con la que enfrenta la vida en el Magnificat, es el canto que ella hace. Y de todo el canto solo vamos a estudiar un solo versículo. Lucas 1:46 dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios de mi Salvador. Y mi intención, hermanos, con este mensaje es dar un mensaje de esperanza, porque las cosas se pueden poner color de hormiga y espero que tengamos también la misma filosofía que María. Leámoslo una vez más, dice, mi alma glorifica. ¿Tienen otra versión? ¿Qué dice la Reina Valera? Engrandece. Esa se acerca más al original. Engrandece. Mi alma engrandece, glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por las personas que están aquí. Te ruego abra su mente y su corazón para que atesoren tu palabra, para que la pongan en práctica, Señor, y sobre todas las cosas en estos tiempos difíciles que estamos viviendo en este país, especialmente en esta ciudad, y momentos difíciles que se van a venir en este país, nosotros podamos tener la actitud y la decisión que tuvo María de engrandecer tu nombre en medio de cualquier situación. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Recientemente uno de mis clientes, que le he hecho varias sesiones de fotos, decidió ir a comprar unas piezas para su carro al Aroson. Saliendo del Aroson estaba la migra esperándolo y lo agarraron. Y sin preguntarle nada, simplemente porque lo vieron moreno, chaparrito y con el nopal en la cara, asumieron que era indocumentado y lo arrestaron. Su esposa ahorita está a punto de dar a luz. Ellos tenían, cuando lo arrestaron, tenía 8 meses de embarazo la muchacha. Ella no trabaja porque el embarazo ha sido delicado y él va a pasar unos cuantos meses ahí adentro. Y se va a perder el nacimiento de su bebé gracias a la opresión racista que este gobierno está lanzando hacia nosotros. Un familiar mío también, yendo a la Home Depot, lo arrestaron. El mismo día que lo arrestaron, se lo llevaron a Texas. Ahorita está allá en un cage, literalmente es una celda donde duerme en el piso, al lado de otras 100 personas con una tela de plástico nada más. No hay baños, no se ha bañado en meses. Los maltratan, les dicen de groserías, con la misma ropa que lo arrestaron, la misma ropa que lleva ya por todo este tiempo. El abogado nos está cobrando $18,000
sin darnos ninguna garantía de qué va a pasar con él. Hermanos, estamos viviendo una opresión muy fuerte, racista, de odio hacia nuestra comunidad. Muchos pastores les da miedo hablar de esto. Mucha gente se ha quedado callada. Mucha gente piensa que uno exagera el tema, pero a mí ya me tocó vivirlo en casa. Estamos lidiando ahorita con estos problemas. Y la idea del gobierno es de que Chicago era una ciudad con mucha violencia. Mandan a la Fuerza Armada para poder resolver el problema de violencia de Chicago y empiezan a arrestar gente que está trabajando en la yarda. Gente que va a la Home Depot para comprar materiales porque están trabajando para sostener a su familia. Mientras que 3 afroamericanos con pistola en mano a luz del día le pegaron a un asiático enfrente de su hija de 4 años y le robaron el carro. Cuando ahorita que fue la inauguración del árbol de Navidad mataron a 4 personas. Pero ellos piensan que están resolviendo el problema del crimen arrestando gente hispana en los suburbios. A 2 cuadras de mi casa en Glenview, migración parado ahí en la gasolinera. Y el cuate se para el cuello diciendo que ha bajado el crimen en esta ciudad. Y ahora que venga el verano, agárrense. Esto es solo el principio. Y es simple y sencillamente un ataque racista hacia nosotros. Y ellos no saben con todo el problema que estamos lidiando. Las hijas de mi familiar, niñas pequeñas preguntando, ¿cuándo vamos a ver a mi papá? Van a pasar la Navidad sin su padre, viendo cómo pagar el mortgage de la casa, cómo pagar la mensualidad del carro, cómo buscar ahora trabajo, cómo llevar a los niños a la escuela. ¿Y de dónde sacamos $18,000 para pagarle a un abogado que no nos garantiza nada? Y no solo eso, ha impulsado a otros americanos a ser racistas, les ha dado permiso de ser racistas con nosotros. Y ha creado que la sociedad viva con miedo, con ansiedad, con problemas económicos innecesariamente. Cuando la mayoría de las personas que arrestaron, el 95% no tienen récord criminal. Más de 400 personas que eran ciudadanos fueron arrestados pensando que no tenían papeles. Y encima de eso, hermanos, estamos viendo una apatía por parte del gobierno y de líderes religiosos hacia esta situación. Poniéndolo como la basura y la tierra abajo de la carpeta y preferimos no mencionarlo. Y le damos la espalda a la gente que está sufriendo esta situación. Y medio que esperamos que Dios los agarre confesados y la vida sigue. María, hermanos, vivió algo parecido. Y esto no es nuevo. Trump lo hizo también en su primer término. María lo sufrió también. Imagínense, María, dice la mayoría de las personas, que era una muchacha entre 15 a 17 años. Cuando vienen y le dicen, María, vas a quedar embarazada y vas a ser madre de Jesucristo, el Salvador y el Redentor del mundo. Y a sus 17 años, María, sabiendo que la religión la iba a condenar, porque los judíos se regían por la ley y la ley decía que una mujer en una situación como la que estaba María tenía que morir apedrada. Tenía que enfrentar a José porque en ese momento no sabía
que el ángel ya había hablado con José y estaba trabajando con él. María tenía que enfrentar a sus familiares, tenía que enfrentar a la sociedad, tendría que enfrentar a los líderes religiosos y tendría que enfrentar los problemas con el gobierno. Y no solo eso, María enfrentó muchas cosas más. O sea, cuando yo vi la armada llegar a los Estados Unidos, aquí a Chicago, yo estaba trabajando en el Millennium Park, en el planetario. Bajándome del carro había 20 federales de ICE y de la Fuerza Armada enfrente de mi carro. Se te paran los pelos. En ese momento la gente no sabe qué hacer. Unos pelean, unos corren, unos se frisan, unos se enojan. Ahora imagínense que María, cuando ya tuvo a Jesucristo, el rey anuncia que todos los niños menores de 2 años van a ser asesinados. Y María tiene que agarrar a su hijo y huir a Egipto por 3 años para proteger la vida de Jesús. O sea, lo que estamos sufriendo, aunque es algo grave comparado con eso. ¿Y saben qué hizo el rey para hacer un statement? Porque a veces eso es lo que hace el gobierno. Hacen statements para poder oprimir a la gente, meterle miedo y comprobar que ellos tienen el poder. El rey agarró y todos los niños que mataba obligaba a las madres a colgarse el cuerpo muerto de su hijo y caminar por las calles. Miles de mujeres caminando con el cuerpo muerto de sus bebés, caminando por las calles principales para que todos los demás vieran que we mean business. Esos eran los tiempos de María. Y puedo pasarme aquí horas contando en la historia cómo constantemente la gente que está en el poder usa el miedo, la división y la opresión para destruir al pueblo. Es raro que una persona busque el poder para servir al pueblo. Pisan al pueblo para ellos tener más poder. Y cuando María estaba sufriendo estas situaciones, no decidió pelear en contra del gobierno, no decidió hacer marchas, no decidió postear las injusticias en Facebook. María toma una decisión en medio de una situación difícil. María dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación. Y hoy vamos a estudiar solamente ese versículo, hermanos. Y la intención es estudiar por qué María decidió tomar esta decisión al enfrentar los retos que tuvo que enfrentar. Con el objetivo que nosotros también tomemos la misma actitud que tomó María. Y cada vez que enfrentemos un reto, cada vez que enfrentemos la opresión, cada vez que enfrentemos el racismo, las injusticias, no importa si estamos en Estados Unidos, en México, Guatemala o Venezuela, podamos tener esta actitud. Porque esta actitud es la que nos va a sacar adelante en medio de cualquier situación. ¿Amén? Dos divisiones vamos a hacer. La primera división dice: mi alma glorifica o engrandece al Señor. Y ustedes saben que a mí me gusta desmenuzar el texto, palabra por palabra, estudiarlo. Y en el idioma original o la Septuaginta, que son las copias más fieles que tenemos al idioma original, que están escritas en griego, es rico cómo está aquí la filosofía de María frente a las situaciones. Cuando ella dice: mi alma glorifica al Señor, hay una cosa que hay que tomar en cuenta cuando lee la Biblia. Yo no sé si usted se dio cuenta ahorita, pero aquí hay dos palabras que a veces pensamos que son similares. Dice: mi alma engrandece al Señor, y después dice: mi espíritu se regocija. Usa alma y espíritu. Y a veces no sabemos la diferencia entre el alma y el espíritu. Hay gente que lo pone el alma y el espíritu igual.
Hay unos que dicen que en el espíritu están los sentimientos y los pensamientos, y hay otros que dicen que es en el alma donde están sentados los pensamientos y las emociones, y no se ponen de acuerdo. Pablo en Tesalonicenses dice que estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando uno se va al idioma original, al griego, aquí de la palabra alma, en griego se escribe psique, y psique se traduce como mente. ¿Me entienden? Entonces ya podemos aclarar más el texto. María toma la decisión que en su mente engrandece a Dios. Es una decisión que ella está tomando en medio de los retos, en medio de la opresión, en medio de la duda, en medio de la angustia. En su mente decide engrandecer a Dios. Ahora, la palabra glorificar o engrandecer o ensaltecer son dos palabras juntas. Mega y la palabra lineo. Y mega es grande, es huge. Y lineo es la acción de hacer algo más grande que cualquier situación que yo enfrento. Ahora, transliterando el texto, María dice, yo decido en mi mente hacer a Dios más grande que la situación que estoy viviendo. ¿Me entienden? Así tiene más lógica el texto. María está enfrentando una situación donde sabe que incluso puede morir, que la van a despreciar, que la pueden apedrear, que no la van a aceptar. Imagínense la mente de María, ¿quién me va a creer lo que me pasó ahorita? ¿Quién me va a creer que estoy embarazada sin tener relaciones sexuales? Y que soy virgen. ¿Cómo le voy a explicar a José, a mis papás? Cuando los fariseos se enteren, van a venir con todo sobre mí. Y en ese momento decide hacer a Dios en su mente más grande que la angustia, el miedo, la duda y la situación que está enfrentando. Hermanos, es necesario que si nosotros queremos sobrevivir cualquier reto, cualquier situación que enfrentemos, tenemos la opción de decidir hacer a Dios más grande que cualquier situación que estamos enfrentando. Y es decisión de nosotros hacer a Dios más grande que la enfermedad que estamos atravesando, hacer a Dios más grande que la opresión de un gobierno racista, hacer a Dios más grande que cualquier cosa que nosotros estemos pasando en este país o en cualquier otro país. Es una decisión que nosotros debemos de tomar. Y en base a esa decisión es las consecuencias que vamos a tener espiritualmente. Hay esta cosa que tengo aquí, vean, ¿alcanza a ver la cicatriz? Me recuerda de este texto. Hace muchos años andaba pasando por problemas muy difíciles y a mí se me van las cabras cuando estoy en situaciones difíciles. Vengo de una familia medio impulsiva. Y un día tuve un problema del coraje, ¡pah! Rompí una ventana. Y mi papá subió a mi cuarto y se espantó, porque lo que vio fue un charco de sangre, porque cuando le di a la ventana, un pico me cortó acá. 25 pulgadas me metieron, stitches que diga, puntos. Stitches, hinches. Y estaba un charco de sangre en la cama y mi papá se espantó. Me dijo, vamos al hospital. Y yo en el carro iba hirviendo, traía un coraje. Me meten a urgencias, me cosieron rápido, se me veía el hueso del codo por dentro. Me arruiné los tendones. Si hago fuerza con esta mano, me duele aquí bien feo. Ya cuando me limpiaron, me cosieron, a mí no se me bajaba lo enchilado. Y en eso escucho a mi papá en la cama de la par, orando. Y cuando le iba a decir a mi papá que no estuviera orando por mí, me di cuenta que estaba orando por el muchacho que estaba en esa cama.
Y mientras yo andaba enchilado queriendo descontarme al doctor, mi papá decidió en su mente hacer más grande a Dios que la situación que yo estaba viviendo. Y el muchacho de al lado no hablaba inglés, mi papá le empezó a traducir, terminó evangelizándolo. El muchacho, yo no sé por qué estaba ahí. El muchacho ahí en la cama aceptó a Cristo. Cuando terminaron de curarme, esperaba mi papá al muchacho, nos lo llevábamos a comer y después lo puso en una iglesia. Y ahora, cuando cuento la historia, el problema que pasé, la cicatriz que tengo, es así comparada con el testimonio que tengo de mi padre, donde en una situación difícil, él toma la decisión de hacer a Dios más grande que la situación. Una de las maneras que podemos hacer a Dios más grande que cualquier situación es hablar de Él a otras personas, para que Dios se manifieste y Dios haga milagros en medio de la gente. A veces no vemos a Dios o no conocemos a Dios porque no lo engrandecemos, no lo hacemos más grande que una situación, sino que la situación se hace más grande en nuestra mente que Dios se convierte en el último recurso. Primero tratamos todo y cuando ya todo no funciona, tratamos de ir con Dios como nuestra última opción. Pero hacer a Dios en grande en nuestra mente, hermanos, no solamente significa hacerlo públicamente, sino significa realmente meternos en las Escrituras, estudiar la palabra de Dios. Les he dicho que mi texto favorito es Esdras 7:10. Dice que Esdras propuso en su corazón estudiar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Y créame que cuando usted aprende la palabra de Dios, cuando vive la palabra de Dios y cuando enseña la palabra de Dios, Dios se hace más grande que cualquier situación que usted pueda vivir. Y no importa si migración lo agarra y está en una reja encerrado con otro montón de gente, ahí puede hacer a Dios más grande que la reja y que la opresión. No importa si uno regresa al país o dónde está, ahí Dios puede ser más grande que cualquier otra cosa. Estaba escuchando un testimonio de una persona que se fue a China o a un país asiático a predicar el evangelio. Era ilegal predicar el evangelio, es ilegal predicar el evangelio allá. Lo arrestaron, lo llevaron a esos campos de trabajo. Su familia se empezó a mover con el gobierno para sacarlo de ahí. Cuando la familia por fin, después de algunos meses, lograron pedir el permiso para que lo dejaran libre y van por él, dice: déjenme más tiempo aquí. O sea, cualquiera de nosotros hubiera orado por salir de ahí y no pasar ni un día en esos lugares. Muchas de las personas con las que he hablado no tienen tanto miedo de regresar a su país y la migra los agarra. El miedo es estar encerrado 3 meses en ese lugar. Porque una persona de 60, 70 años con enfermedades no sobrevive 3 meses en las condiciones donde están poniendo a estas personas. Pero este misionero en campos de trabajo donde posiblemente iba a morir dice: no quiero salir de aquí. Porque aquí Dios se ha manifestado, Dios se ha hecho más grande que mi situación y la gente estaba aceptando a Cristo y viendo a Cristo en ese campo de concentración. Y la esclavitud, la opresión y el racismo son de este tamaño comparados con la gloria de Dios. Si queremos sobrevivir cualquier cosa que enfrentemos en el futuro, hermanos, tenemos que aprender a hacer a Dios más grande en nuestra mente y en nuestra vida. Desgraciadamente vivimos en un país donde la gente está haciendo más grande a un partido político, está haciendo más grande a un líder, hacen más grandes a doctrinas. Una muchacha ciudadana nacida en Estados Unidos, cuando empieza a pasar todo esto, en su misma iglesia empezó a sentir rechazo.
al punto que lo obligaron a irse de esa iglesia y buscar una iglesia donde se parecieran a ella, aunque ella no hablara español. Hermanos, en Estados Unidos están cambiando las letras rojas de la Biblia por una gorra roja. Cuando a veces los líderes religiosos, los líderes políticos utilizan el nombre de Dios en vano para alcanzar un poder. Nosotros como iglesia no podemos hacer eso. Si Jesucristo a alguien condenó y a alguien enfrentó y a alguien constantemente señaló, fueron a los fariseos. Porque los fariseos estaban utilizando la religión para oprimir a la gente y ser racistas con las personas. Trataban de llevarse bien con el gobierno romano porque les convenía tener esa entrada. Al gobierno romano le besaban las botas. Buscaban ser amigos de ellos, aunque sabían que ese gobierno romano estaba oprimiendo al pueblo judío. Y los fariseos, líderes de la religión, estaban permitiendo que el gobierno romano hiciera basura a los judíos. Y cuando viene Jesucristo los confronta. Mete Jesucristo al templo y destruye todo el mercado que tenían en el templo. Dice: ustedes han profanado la casa de Dios. Porque estaban negociando con las almas de las personas. Estaban haciendo dinero a causa de la vida espiritual de las personas. En la cultura judía, en los tiempos cuando Jesucristo estaba en la tierra, era necesario que una persona llevara un animal perfecto para ser sacrificado y que pudieran alcanzar perdón o misericordia de Dios. Y obligaban a las personas a viajar por semanas, por meses desde otras ciudades a traer sacrificio al templo. Entonces ahí venía la gente, compraba su chivito perfecto de $10. Viajaban por semanas caminando día y noche al templo, cuidando al chivito que no le pasara nada, porque el animal tenía que ser perfecto para poder sacrificar. Y después de semanas de viaje, de inversión, de peligros y de todo, llegaban por fin al templo. Delante del sacerdote fariseo, el fariseo analizaba el animal y decía: este animal no es perfecto, no lo puedes sacrificar acá. Y si no sacrificas hoy antes de las 6 de la tarde, la maldición y el castigo de Dios viene sobre ti. La gente ya se había quedado sin dinero, no tenían dónde dormir, no tenían otro chivo, no tenían nada. Y vienen los fariseos y dicen: pero miren, aquí tenemos estos chivitos certificados. Garantizado que si usted compra este chivito y lo sacrifica, va a alcanzar el perdón de Dios. Y para hacerlo en dólares, el average chivito costaba $10. Estos tipos los estaban vendiendo $50, $100. Y viene Jesucristo y deshace todo ese mercado, negociando con la fe de las personas. Y hoy a veces la gente hace lo mismo. Buscan ser líderes de iglesias, líderes en el gobierno, utilizando el nombre de Dios en vano para negociar con la fe. Engañando a las personas y diciéndoles que lo que usted tiene no es suficiente, pero aquí usted, si viene a esta iglesia y hace estas cosas y vota por este partido y hace esto aquí, entonces va a ser aceptado a Dios. No podemos engrandecer a un gobierno, a una religión, a una doctrina, a una denominación más que a Dios. Porque si no, vamos a caer en el mismo problema que cayeron los fariseos: negociar con la fe de las personas, ignorar el dolor de las personas. Si Dios nos llamó a ser líderes de una iglesia, es para servir, es para dar. A los jóvenes, cuando les prediqué este mensaje, yo les estaba diciendo a los jóvenes, lo manejé de un área un poquito diferente: cómo hacer tu Navidad más meaningful.
porque en este país las Navidades son medio deprimentes. Y le decía, la mejor manera de que tu Navidad tenga más significado es servir a los demás. Y una de las preguntas que les dije a los jóvenes, en esta Navidad, ¿qué puedes dar tú a otra persona que sea de bendición aparte de los regalos de Navidad? Y les puse ese reto, busquen algo que ustedes den para bendecir a otros. Y se van a dar cuenta cómo su Navidad es más meaningful. Cuando yo era pastor en la otra iglesia en Mondeline, vi ese mismo problema que había entre los jóvenes. Durante las Navidades de Thanksgiving es cuando se aumenta el número de suicidios y de depresión, porque la gente se deprime. ¿Por qué? Porque empiezan a pensar en sí mismos. Este año me fue mal, este año me divorcié, este año me enfermé, este año estoy más endeudado que el año pasado. Y la Navidad es una celebración que se basa en mi felicidad. Y cuando no la tengo, viene la depresión, viene el problema. Imagínense cómo van a pasar la Navidad estas personas que todavía están encerradas en estos centros de detención. Y cuando vi que estos jóvenes en Mondeline estaban así, les digo, vamos a hacer esta Navidad diferente, vamos a dar en esta Navidad. Empecé, como dicen los guatemaltecos, a mover pitas. Y logré que nos dieran permiso en una cárcel de ir a hacer un servicio navideño. Y el mero día de Navidad, agarré un montón de jóvenes y me los llevé a una cárcel. Allá vamos a pasar Navidad, sin regalos, sin su familia, metidos en una cárcel con un montón de saber qué será lo que vamos a ver allá. Y le dije a mi papá, necesito la ven para llevarme todo este montón de chamacos. Me dicen, papá, yo te llevo. 3 carros íbamos en caravana. En el camino allá a las 4 de la mañana salimos porque la cárcel estaba como a 5 horas donde nos dejaron entrar. 4 o 5 de la mañana íbamos en camino, en el expressway un accidente y lo vimos. Y allí empezamos a servir, empezamos a dar. Mi papá es pilas, ese cuate se crió en Chilangolandia. Los chilangos son cuates, cuando ustedes van ellos ya vienen de regreso. Organizó todo, sacamos a la gente de los carros, llamamos al 911. Todo un relajo hicimos ahí, estuvimos más de 2 horas ayudando a la persona. Y para variar, cuando me di cuenta, mi papá ya estaba orando por ellos, evangelizando a la gente ahí medio muerta. Y eso nos marcó, cambió todo el mood, el espíritu, el ambiente. Nos subimos a los carros, ok, esta cosa sí es de Dios. Llegamos a la cárcel, nos limpiaron todo el comedor y ahí viene todo el montón de gente, hermano. Empezamos a sacar pingüinos y gansitos y cosas de las vending machines, Gatorades. Armamos ahí una cena, predicamos, cantamos. Los tipos llorando, aceptando al Señor. Diciendo que era una de las Navidades más meaningful que habían tenido. Gente que llevaba 15, 20 años ahí y que no habían podido celebrar la Navidad así. Nos dieron permiso de darles abrazos. Agarré un pingüino, le puse 3 velitas y les dije, esto se trata de celebrar a Jesucristo. Y gangueros, asesinos, violadores, gente inocente que estaba ahí cantándole Happy Birthday a Jesús. Marcó a todos estos muchachos que llevé a la cárcel. Y cuando comparé estos muchachos con los que no quisieron ir y se quedaron en su casa quejándose porque el PlayStation que les dieron no era la versión que querían, you can see the difference. Y hasta el sol de hoy, cuando me encuentro con algunos de estos jóvenes que ya son adultos, que ya tienen hijos, se acuerdan todavía de ese día. Cuando la Navidad hicimos más grande a Dios en nuestra mente, llevándolo a otras personas y sirviendo. Mi enfermedad, los calcetines que me regalaron en Navidad, el turkey que estaba seco y medio frío, no nos importó un comino,
porque Dios había llenado nuestros corazones haciendo milagros en ese lugar. Y muchos de ellos cuando salieron nos buscaron y los pusimos en iglesias, hermanos. Ahí se nos olvida el racismo, la opresión, la angustia, el dolor, porque Dios sí se hace más grande. María viene y dice: mi alma engrandece a Jehová. En mi mente yo decido hacer a Dios más grande que cualquier situación. Ahora, no vamos a hacer lo que hizo Jesucristo. En este punto no podemos imitar a Jesús. De ahorita ir y marchar y protestar y pelear y destruir el mercado y hablar en contra del gobierno y buscar firmas para que hagan un impeachment o votar por los demócratas. Porque ahorita estamos sufriendo un tipo de persecución y angustias. Cuando vengan los demócratas al gobierno va a ser otro tipo de persecución y angustias. Van a ser otro tipo de problemas. Y Dios no nos ha mandado, Dios lo hizo, Jesús lo hizo, porque Él es Dios, es el Hijo de Dios. Puede hacer lo que Él quiera. Es tan poderoso que Él puede dar su vida y recuperarla porque Él quiere. Nosotros no. Si no, vamos a caer como, no sé si han visto la teología de la liberación en los años 70, que en Centroamérica estaban sufriendo también opresión los pobres por los ricos. Y viene un sacerdote católico, utiliza textos de la Biblia erróneamente y crea la teología de la liberación. Y empieza a evangelizar o a motivar a los pobres a que Dios nos ha llamado a liberarnos de la opresión de los ricos y del poder. Y un padre católico logró levantar en armas a los campesinos para pelear en contra del gobierno y del poder. Y todas las guerrillas que hay en Centroamérica fueron inspiradas por la doctrina de una mala interpretación de un padre católico que hizo que cambiaran el asador para sembrar papas por un rifle. Y empezaron las guerrillas y la matanza por allá. No podemos hacer nosotros eso en este país. Y los blancos supremacistas o el white supremacy es lo que están haciendo. Están utilizando la Biblia, creando doctrinas erróneas para poder oprimir a otras razas. El muchacho que acaban de asesinar, la gente no escucha y no analiza todo lo que este cuate dijo y lo que él creía. Y todavía están esos podcasts donde él estaba a favor del asesinato público. Él promovía la pena de muerte a los criminales y decía: y yo estoy votando para que esa gente sea asesinada públicamente. Él lo decía así en su podcast. Él decía que el problema más grande que había en Estados Unidos era la diversidad, y que el día que se fueran los guatemaltecos, los mexicanos y los hondureños, este país iba a prosperar, porque nosotros éramos el cáncer de Estados Unidos. Pero solo publicaban cuando el tipo hablaba de Cristo. Y utilizaban el nombre de Dios para promover una agenda política. El tipo en una de las universidades más famosas dijo que él estaba convenciendo al presidente de los Estados Unidos a quitarle la ciudadanía a los hijos de personas sin documentos. Y en un podcast dice: como soy mejor amigo del presidente, estoy así de convencerlo. Y él estaba empujando eso, de quitarle la ciudadanía a todo aquel que fuera hijo de un ilegal. Y las iglesias de los blancos lo exaltaron. Porque utilizan la palabra de Dios no para evangelizar, no para exaltar el nombre de Dios, no para servir a las personas, no para que Dios haga milagros, sino porque hay una agenda política detrás de todo esto. Y la iglesia de Jesucristo no nos podemos dejar engañar por estas cosas. Porque este padre católico logró levantar en armas a un pueblo. La Biblia dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir.
Y si alguna persona está en el poder creando destrucción, creando división, creando maldad y oprimiendo constantemente a la gente, hay que pensar que no puede estar utilizando la Biblia para cosas sanas. Porque por los frutos se conocerán. ¿Ahora qué? ¿Tenemos que votar por otro partido? ¿Tenemos que levantarnos en armas? No. Tenemos que hacer lo que hizo María. María se dedicó, como era una persona entre comillas insignificante, que no tenía ninguna influencia, que no tenía ningún poder, que no tenía nada que hacer. Ella dijo, algo sí puedo hacer. Aquí en mi mente puedo glorificar a Dios, puedo hacerlo más grande. No puedo cambiar el gobierno, no tengo acceso a estas cosas, pero puedo evangelizar a mi vecino. Puedo orar por mi vecina, puedo orar en la gente en los hospitales. Ahí yo puedo hacer una diferencia. Y si todos hiciéramos una diferencia con nuestro vecino, con nuestros amigos, con la persona que está al lado de nosotros, el mundo cambia, hermanos. Dios se manifiesta. Pero necesitamos hablar con la gente de al lado. Hoy nos han metido la idea que si somos cristianos tenemos que votar por un partido para que las leyes estén a nuestro favor. ¿De qué me sirve que una ley esté a mi favor si la gente se está yendo al infierno? ¿De qué me sirve que se haga ilegal el aborto si la gente sigue abortando? ¿De qué sirve que hagan ilegal el matrimonio homosexual o entre personas del mismo sexo si ellos siguen yéndose al infierno? Condenando a esta gente, marchando en contra de ellos y teniendo leyes a nuestro favor, no va a salvar a estas personas. Jesucristo no nos llamó a condenar. No nos llamó a juzgar, no nos llamó a alejarnos de esta gente. Jesucristo nos llamó a rescatar lo que está perdido, amar con compasión a estas personas, a sanar el corazón de estas personas. A eso nos llamó Jesucristo. Yo prefiero que las leyes estén en contra de nosotros, con tal de que la iglesia se mueva con pasión y alcanzar a los que se pierden. Pero sí, hermanos, y se los digo claro y pelado, tenemos que despertar. No podemos caer en este juego político que está pasando en este país, donde nos están dividiendo, y esa división nos está obligando a crear fronteras para no alcanzar a la gente que necesita a Cristo en sus corazones. Necesitamos nosotros romper esas barreras, y la mejor manera de romper esa barrera es engrandeciendo a Dios en mi mente. No necesitas ser una persona sabia, elocuente o conocer toda la Biblia. Yo lo que he aprendido de mi padre es que él predica un evangelio sencillo. Incluso antes que mi papá fuera cristiano, yo nunca he visto a mi padre juzgar a alguien, condenar a alguien. Nunca he visto a mi papá hablar mal de alguien. Y mi esposa, que lo ha conocido, se ha dado cuenta de eso. Jamás va a oír a mi papá hablar mal de nadie. Pero sí va a ver a mi papá levantando extraños en la gas station y llevándolos a vivir a su casa. Sí va a ver a mi papá dándole trabajos a gays o homosexuales, mandando dinero a México, abrazando a las personas, quitándose el pan de la boca para dárselo al más necesitado. Y el mensaje de mi papá es sencillo: Jesucristo te ama. Y con eso rompe fronteras, rompe barreras, rompe filosofías, rompe estructuras religiosas. Porque cuando usted habla el Evangelio tiene poder. Es la palabra viva que llega hasta el corazón de las personas y puede crear milagros grandísimos en cualquier persona, hermanos. Pero la iglesia ha caído en este jueguito donde tenemos que escoger un lado. Y si yo escojo un lado, soy enemigo del otro lado. Jesucristo no hizo eso. Jesucristo se alejó de la política, se alejó de la religión
y se fue donde estaban los más necesitados. Los mismos fariseos religiosos bien vestidos que no fallaban ni un día al templo decían que Jesucristo estaba endemoniado y lo juzgaban porque se juntaba con borrachos y prostitutas. Y hoy Dios no lo quiera que lleguen a ver a un líder en una fiesta de unos 15 años o haciéndole el pelo a un gay, porque no puede haber comunión entre las tinieblas y la luz. Y la iglesia vacía, sillas vacías. Quítese todo eso de la mente y haga lo que hizo María. No vamos a cambiar el gobierno orando, hermanos, porque la Biblia dice que Dios es el que pone y quita reyes o presidentes y gobiernos. Hay un tiempo finito que tiene este país. Hay un expiration date que tiene este país y que tiene todas las personas. Y se va a venir ese tiempo y va a llegar ese tiempo. Y no hay nada que yo pueda hacer. Pero lo que sí puedo hacer es salvar al que está al lado mío. El vecino que usted tiene no es casualidad que tenga ese vecino. Dios se lo ha puesto ahí. Porque ese vecino necesita oír de Cristo Jesús. Y no lo va a convencer a la primera. No lo va a convencer condenándolo. Cuando a mí me empezaron a evangelizar, lo primero que me decían: te vas a ir al infierno. ¿A dónde creen que mandaba yo a esa gente? Y eso es un problema que tienen los recién convertidos. Como tienen esa pasión y ese fervor y están en su primer amor, quieren salir a evangelizar, pero como no están educados, meten las patas. Necesitas arrepentirte porque tú estás mal y yo estoy bien. Tú necesitas venir a mi iglesia. Tú estás cegado por Satanás. O sea, una persona que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene un concepto de pecado, que no entiende nada de estas cosas, vienes y le dices a mí, así, pones una barrera. Un tío dijo, cuando mi papá aceptó a Cristo y empezó todas esas cosas, vengo de familia extremadamente católica. Yo estudié brujería, magia blanca, estudié esoterismo, me bauticé con los testigos de Jehová, fui con los mormones, yo andaba donde me metieran, ahí andaba. Y cuando mi papá aceptó a Cristo, se hizo un revolú en la familia. Y uno de mis tíos dijo, yo no sé si Ruperto, para los que no saben, así se llama mi papá, yo no sé si Ruperto está bien o está mal, dijo mi tío. Pero de que su vida ha mejorado, ha mejorado. Tiene mejor carácter, ya no dice groserías, ya no se anda peleando en la calle, trata mejor a su familia. Si estar mal y estar lavado el cerebro es eso, yo quiero que también me laven el cerebro. ¿Me entienden? Sin filosofía, sin teología, sin argumentos, sin nada de esas cosas. La iglesia americana ahorita está cayendo en un hoyo porque en lugar de predicar el evangelio están argumentando o debatiendo para ganar argumentos en las redes sociales. O sea, ya mi interés no es que la gente crea en Cristo, sino en demostrar que yo estoy bien, en que yo soy más inteligente que tú. Pero ya no hay compasión, ya no hay amor, ya no hay misericordia, hermanos. Ahí es donde nosotros como hispanos tenemos que regresar. De pronto nosotros somos el remanente que Dios va a utilizar en este país para redimir a las almas perdidas. Y yo se los he contado un montón de veces y lo voy a volver a contar. Cuando trabajaba en Pascuesis, mi manager era de las personas más racistas que he conocido. Nos humillaba, nos oprimía, se burlaba de nosotros cuando pronunciamos mal las palabras. Racista así, declarado públicamente, todo el mundo sabía. Y él se divertía oprimiéndonos. Y una vez llegué temprano porque tenía que hacer un delivery y me pidió llegar más temprano por la troca y lo vi llorando en la warehouse. Cuando me vio, se levantó, me dijo con groserías que me fuera, me corrió de la warehouse. Yo no sabía qué estaba pasando. Le pregunté a la secretaria, ¿qué le pasa? Le decíamos barbuchín. ¿Qué le pasa al barbuchín? Es que su mamá tiene cáncer y está ahorita en el hospital. Y es cáncer terminal.
Otro había dicho, para que se le quite. Pues sí. O sea, chilangamente hablando, ese fue mi primer pensamiento. Y a veces con todo lo que está pasando así, uno quiere orar lo que oró David con este tipo que estaba a cargo de migración. David, cuando veía a sus enemigos, decía: Señor, tritúralos como pan entre tus dientes. Y a veces yo quería orar esa oración. Y cuando Barbuchín te da sufriendo eso, sí, me salió el Quique antiguo. Pero ahí hay que hacer a Dios más grande que esta situación. Acabando de trabajar, me fui a la casa, me bañé, le llamé a 3 muchachos de Mondeline que hablaban mejor inglés que yo, porque en aquel tiempo no masticaba bien el inglés. Le digo: I need your help. Vamos a orar por una viejita en el hospital. ¿Quién? No sé quién es. Llegué al hospital, a duras penas nos hicieron entrar. Cuando entramos al cuarto, ahí estaba el Barbuchín con su mamá. Se espantó cuando me vio. Y le dije a mis traductores, como el Moisés: Aarón, dile a este cuate que veníamos a orar por su mamá. Y el Sammy le dijo: nos arrodillamos, agarramos la mano de su mamá y oramos por la mamá del manager más racista que yo he tenido en un trabajo. El corazón de este tipo se deshizo. Se me imaginaba el Grinch. Se le cayó toda la piedra y el color blanco y negro y empezó a salir un corazón más grande y de colores. Y a partir de ese día fue un dulce con los hispanos de este tipo. Yo no hice protestas con el dueño o armé marchas o exigí justicia, porque como ser humano tengo derechos en este país. No, fuimos a ese lugar a hacer a Dios más grande que el cáncer de la señora. Y eso fue suficiente para tocar el corazón de este tipo. Y mi tío hasta la fecha, estoy hablando de hace 25 años, mi tío sigue trabajando en esa tienda, le heredé la troca. ¿Cómo está el Barbuchín? Le digo: como un pan de Dios, me dice. ¿Me entienden, hermanos? Número 2, María dice: mi alma o mi mente, mi psique, engrandece a Dios o lo hace más grande que cualquier situación. La consecuencia es lo segundo: mi espíritu se regocija en Dios de mi Salvador. El regocijo, el gozo que usted recibe en el espíritu es una consecuencia de la decisión que usted toma de hacer a Dios más grande en su mente. El gozo en su espíritu no es algo que usted pueda adquirir personalmente. Es una consecuencia de decidir hacer a Dios en su mente más grande que cualquier situación. ¿Me entiende? Y la Biblia dice, cuando dice mi espíritu, en el idioma original es pneuma, que sí es el espíritu. Y la palabra se regocija. En griego hay 3 palabras para describir gozo. En griego hay 3 palabras para describir amor. Es ágape, que es el amor hacia Dios; filos, el amor entre hermanos o amigos; y eros, el amor entre pareja. Para el gozo también hay 3 palabras griegas diferentes. La primera palabra en griego se escribe, vamos a ver dónde está, porque aquí está, Jairo. Se escribe Chairo, pero se pronuncia Jairo. Y es una traducción donde hay alegría, felicidad en la vida cotidiana, risa. Cuando me cuentan un chiste y me río. Eso es el Jairo. Es temporal. El otro es euforión, que de donde viene la palabra euforia. Que euforia o euforión se traduce como celebrar o festejar algún acontecimiento que también es temporal. Por ejemplo, hoy en la tarde voy a sentir euforión. Voy a festejar cuando las Chivas le ganen al Cruz Azul. Y me voy a poner bien Jairo, es decir, me voy a poner bien contento cuando el hermano me pague los tacos porque las Chivas le ganó al Cruz Azul. ¿Me entiende? Entonces, estas dos, el Jairo y la euforia o el euforión, son estados emocionales temporales que dependen de una situación.
Porque si las Chivas pierden hoy, brother, el que la va a pagar es mi perro, el Toto. Porque no va a haber Euforión ni Jairo. Entonces, es un estado de alegría que depende de mi situación. Y la mayoría de los humanos viven en base a estados temporales de alegría basados en ciertas situaciones. Y en la vida nunca vamos a ser al 100% felices. No vamos a estarnos riendo todo el tiempo. No es posible eso. La mayoría de las veces estamos serios, preocupados, angustiados, viendo cómo pagar los biles. Entre más pasan los años, más enferma uno, más angustias. Con todo esto, migración es un problema porque todavía no podemos bajar la guardia. Hay que estar pilas todavía. Entonces, el estado temporal en el que estamos viviendo ahorita no es el adecuado para celebrar o para reír. Y ahí es donde viene la depresión, la angustia y todo ese montón de situaciones negativas. La tercera palabra que utiliza aquí María en la Biblia es agalio. No utiliza ni Jairo ni utiliza euforión, agalio. Y agalio no es un estado emocional temporal. Agalio es un valor inyectado en su corazón por Dios. Y agalio es como una multivitamina. Su cuerpo por sí mismo no puede producir vitaminas. Hay que tomarse la vitamina, los vegetales, las frutas y todo eso. El agalio es una multivitamina que recibe de parte de Dios a su espíritu cuando usted decide en su mente hacer más grande a Dios que cualquier situación. ¿Y sabe qué contiene esa multivitamina? Esa multivitamina está hecha de 3 cosas: contentamiento, paz y esperanza. Hermanos, y cuando usted tiene contentamiento, paz y esperanza, puede estar en medio de la tribulación y estar tranquilo. Puede estar enfermo y usted estar glorificando a Dios. Porque la enfermedad, la situación temporal, no va a afectar la paz, la esperanza y el contentamiento que hay en su corazón. Eso es intocable por una situación actual que esté viviendo. Una situación externa no puede tocar esta multivitamina que Dios le da a su espíritu cuando usted engrandece a Dios en su mente. Y si usted logra experimentar esas 3 cosas constantemente en su vida, ya la tiene hecha. Porque no, como dijo Pablo en Filipenses, no digo que dice, yo lo digo que aunque tenga escasez, he aprendido a estar contento, y utiliza la palabra agalión. En cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como cuando tengo hambre, así para cuando estoy en abundancia como cuando hay necesidad. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y esa última frase, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, la palabra fortalece literalmente se traduce como una inyección constante del agalio de Dios en mi corazón. No es que yo voy a ser victorioso en todas las situaciones que enfrente. Porque, hermano, yo no le puedo garantizar que Dios lo va a proteger de la migra. Mañana o saliendo de aquí nos pueden agarrar y valió grillo todo. Uno puede estar obligado a regresar a su país y enfrentar un montón de retos allá. Mañana nos diagnostican con una enfermedad terminal y ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo garantizarle que cuando enfrente una situación va a salir victorioso de esa situación. Es un mensaje idealista que no es bíblico. Lo que sí le puedo garantizar, que aunque ande en medio del valle de sombra y de muerte, Dios está con usted. Lo que sí le puedo garantizar, que aunque ande en el fuego, no se quemará. Porque en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de estar encerrado, en medio de la injusticia, en medio del racismo, en medio de la duda, del miedo, de todo eso, Dios constantemente está inyectando el agalión en nuestro corazón. Y toda la situación que está afuera no va a remover el contentamiento en mi corazón, la esperanza en mi corazón y la paz que Dios me da, que sobrepasa todo entendimiento.
¿Quién no quiere vivir así? Los amigos de Daniel, cuando los iban a echar al horno de fuego, el statement que hicieron ellos: nosotros no vamos a doblar la rodilla delante de ti, ni de tu gobierno, ni de tu política, ni de tus cosas que nos estás obligando. No nos vamos a poner la gorrita roja. Los voy a echar al infierno. Pues ahí Dios nos va a salvar. Y si aún no nos salvare, vamos a glorificar a Dios en medio del fuego. Porque los tipos tenían a Galión en su corazón. Y nada ni nadie los mueve de ahí. Una de las historias más bonitas que hay en la Biblia es la de José. Si alguien sufrió injusticias, fue José. Cuando sienta que el mundo no lo quiere y que es injusta la vida, lea la vida de José. Sus hermanos lo envidiaban, lo quisieron matar, lo vendieron, lo metieron a la cárcel injustamente, mintieron constantemente sobre él, y fueron no meses, no semanas, años que el tipo estaba tragedia tras tragedia, tragedia tras tragedia. Cualquiera de nosotros ya hubiera tirado la toalla. Pero ¿sabe qué me encanta de la Biblia? Que cuando los hermanos vendieron a José, decía: la mano de Jehová estaba con José. Cuando lo quisieron matar, la Biblia decía: la mano de Jehová estaba con José. Cuando estuvo en la cárcel injustamente por muchos años, la Biblia dice: la mano de Jehová estaba con José. No garantizándole el triunfo ni la libertad. Ese Galión, esa paz de dormir y roncar en la cárcel, esa esperanza que Dios tiene control absoluto de mi vida, aunque ahorita esté aquí. Y ese contentamiento, ¿sabe qué significa contentamiento? Vivir independiente de las situaciones externas. Mi estado de ánimo no va a ser afectado por las situaciones externas. Eso es contentamiento. Y después de años de sufrimiento, de dolor, viene José ya cuando estaba medio ruco, se enfrenta a sus hermanos, cuando él era la segunda persona más poderosa del mundo en aquellos días. Él podía triturarlos, vengarse, hacer justicia. Y le dijo a sus hermanos: todo el mal que ustedes me causaron, Dios lo agarró y lo volteó para bien. No para mi beneficio, sino para la salvación de ustedes y de muchos. Tal vez no nos va a ir bien en la feria, pero va a llegar un día que Dios va a utilizar su vida y todo el mal que nos hicieron lo va a voltear para bien, para salvación de otras personas, de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Pero hermanos, tenemos que tomarnos de la mano de Jehová. Y el reto en esta Navidad: busquen cómo servir. Busquen cómo hacer a Dios más grande en su mente y en su vecindario que cualquier otra cosa, que los regalos, que la comida o que la situación que estamos viviendo. Y si por alguna razón Dios permite que nos pase algo, que podamos experimentar el agalión de Dios en nuestro corazón y estar de pie aunque 1000 y 10,000 caigan a nuestra diestra. Vamos a orar. Les pido que se pongan de pie. Si gustan cerrar sus ojos. Y hoy hagamos eso. Rompamos con paradigmas, rompamos con doctrinas, con esquemas. No seamos parte del problema de la división, de la controversia, porque si usted en su casa se pone a hablar de política, olvídese, nunca van a llegar a nada. No seamos ese grupo de personas que llega hasta pelear con la familia por defender un tipo que ni nos conoce ni le interesa nuestras vidas. No crear discordia entre los hermanos por un poder político que al rato va a desaparecer. En esta Navidad, en nuestros hogares, hagamos a Dios más grande
que cualquier situación por la que estemos atravesando. Y yo le garantizo que Dios se va a manifestar en su hogar, en su corazón y en su vida. La Biblia dice que si ponemos nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, Él nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando usted tiene paz, cuando tienes el agalión de Dios, la Biblia dice que es mejor comer frijoles donde hay el agalión de Dios, la paz de Dios, que en un banquete en un país próspero, brother. Comamos hoy frijoles en paz. Oremos. Padre, te doy gracias por esta congregación. Gracias por tu palabra. Jesucristo fue un hombre que nos enseñó a caminar en contra de la corriente de este mundo. Jesucristo como hombre y como Dios nos enseñó a volar más alto que una denominación, a volar más alto que una religión, a volar más alto que la opresión de un gobierno. Jesucristo voló más alto que los líderes, la política. Jesucristo voló más alto que el status quo, que el afán por crear una imagen. Jesucristo voló más alto que cualquier situación que gobernaba en sus tiempos. Y no lo hizo con palabras sabias, no lo hizo con luchas ni protestas, no lo hizo condenando. Lo hizo sirviendo al más débil. Lo hizo lavando los pies de sus discípulos, levantando a aquella prostituta que los religiosos estaban a punto de apedrear. Lo hizo sanando a aquellas personas que tenían necesidad. Y aun cuando él estaba triste, llorando la muerte de Juan el Bautista y queriendo estar solo, la Biblia dice que vio la necesidad de las personas. Dejó a un lado sus emociones, dejó a un lado su situación, porque tuvo compasión de la gente y los sirvió y los bendijo. Ayúdanos que con nosotros como iglesia te hagamos en nuestra mente más grande que cualquier figura política, que cualquier opresión que recibamos en este país o en cualquier país. Que tú estés por arriba de cualquier dominio que haya en este país, sea demócrata, sea republicano. Que nosotros podamos volar más alto que cualquier ley que esté a favor o en contra de nosotros. Que no dependamos de un gobierno para ver tu gloria. Que no dependamos de un gobierno para predicar tu evangelio. Que no dependamos de un gobierno para tener compasión de aquellos que te necesitan. Que nuestra alegría, que nuestro contentamiento, que nuestra paz y nuestra esperanza no dependa de un gobierno, de una sociedad, de una religión, sino que dependamos al 100% del poder del Espíritu Santo. Y como dijo el profeta, que aunque no haya comida, aunque no haya dinero para la renta, aunque haya opresión en nuestras vidas, aunque haya enfermedad en nuestro cuerpo, aunque parece que no hay respuesta y salida, nosotros glorifiquemos al Dios de nuestra salvación. Porque tarde o temprano, Señor, tú has prometido que todo el mal que están causando, tú lo tornarás para bien. No para ejercer justicia sobre nosotros, no para salvarnos a nosotros, sino utilizar nuestras vidas para salvar a otras personas. Usa nuestra vida y nuestro testimonio para que otros vean cuán grande eres tú. Para que otros vean que tú eres real, que sigues haciendo milagros. Hay personas que van a pasar esta Navidad tristes, deprimidos, angustiados, solos.
Y en nosotros está la respuesta, Señor. En nuestros labios has puesto el poder del Evangelio, el poder de salvación. Ayúdanos, Padre, a ser sensibles a tu llamado y a no tener la esperanza que tal vez vamos a cambiar al mundo, pero que sí podemos bendecir a la persona que está a nuestro lado. Que como iglesia nosotros nos rindamos a ti, Señor. Te sigamos solamente a ti, Señor. Que aunque en este país o en nuestros países o donde quiera que estemos nos puede faltar todo, pero que no nos faltes tú. Que nuestro enfoque no sea en ganar argumentos o debates. Que nuestro enfoque no sea en predicar una ideología. Tú nos has llamado a ser discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como cristianos, ayúdanos a enfocarnos en esta misión, a dejar a un lado todo lo que está pasando, creyendo que tú tienes control de esas cosas grandes que están fuera de mi control. Y que algún día podamos decir, como dijo Pablo, que hemos sido entrenados por ti para tener contentamiento, para tener paz y esperanza en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, en Estados Unidos, en México, en Honduras, en Venezuela y donde estemos. Porque dependemos de ti y nada más de ti, Señor. Y que ya sea que esta Navidad la vamos a celebrar de una manera humilde, sin lujos o con grandes banquetes, que lo celebremos con esa paz que tú das. Si esta Navidad la vamos a celebrar en hospitales, en las calles o solos en nuestra casa, que sobre todas las cosas experimentemos tu agalión, esa multivitamina que inyectas en nuestro corazón, y es todo lo que necesitamos para estar bien. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.